de sangrado y la causa es prehepática. Cuando hacemos la endoscopía alta, encontramos varices esofágicas de alto riesgo, que aquí se pueden encontrar como mayores de 5 milímetros que no se aplanan a la insuflación, sin estigmas de un sangrado agudo, pero de alto riesgo de sangrado. Sin embargo, al ingresar a la cavidad gástrica, encontramos un coágulo adherido en el fondo gástrico, el cual no nos permite visualizar de manera adecuada la unión esofagogástrica, el fondo, la curvatura menor, para ver si el paciente tiene la afectación varicial a este nivel o alguna otra lesión sangrante. Las conductas a seguir, la discusión que tuvimos dentro de la sala fue si ligábamos esas varices esofágicas de alto riesgo. Sin embargo, considerando que esto podría aumentar la presión retrógrada hacia las varices esofagogástricas. Entonces, la segunda opción era hacer un second look en 2 a 3 días, darle tratamiento farmacológico para ver si ya podíamos ver ah, lo que había debajo de ese coágulo y tomar otra decisión. La irrigación, cambios de posición, se hicieron prácticamente ahí en el procedimiento de estar la paciente en decúbito lateral izquierdo. Muchas veces cuando hay un coágulo en el fondo, movilizamos o rotamos a un decúbito lateral derecho y eso nos permite que el coágulo se vaya hacia el antro. También, pues, opciones radiológicas para ver si hay un control de sangrado por radiología intervencionista, entre otras. En este caso, la decisión fue hacer un ultrasonido endoscópico. Con este ultrasonido endoscópico podemos llegar a la cavidad gástrica y podemos ver si hay varices esofagogástricas sin la necesidad de visualizarlas por una visión endoscópica. Esto lo hacemos por medio de ecoendoscopía. Como fue el caso, la paciente sí tenía varices gástricas, tenía varices esofagogástricas. Pudimos identificar aquí la porción intramural y acá la porción perforante. Eso nos permitió hacer una terapia guiada por ultrasonido. Las pudimos puncionar estas varices con una aguja FNA de 19 gauge y administramos cianocrilato a la porción perforante de la varice. Posteriormente pudimos corroborar que la varice perdió el flujo Doppler de manera en tiempo real por visualización por ultrasonido y vimos el cianocrilato dentro de estas varices. 3 días después hicimos un second look, pero con la idea de revisar al paciente, ver si las varices esofagogástricas habían mejorado. Así fue, o sea, todavía estaban ingurgitadas, sin embargo, por el control por ultrasonido vimos que ya no tenían Doppler, ya estaba obliterado el flujo y empezamos la profilaxis secundaria, el protocolo de erradicación de varices esofágicas por medio de ligadura. La endopatología es esa rama de la endoscopía que podemos tener aplicaciones dirigidas hacia procedimientos diagnósticos o terapéuticos hepáticos. Entonces, el principal método endoscópico que nos permite hacer este tipo de intervenciones es el ultrasonido endoscópico porque nos permite hacer estos procedimientos en órganos contiguos al tracto gastrointestinal. Nos podemos apoyar, o sea, es un complemento de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica de la CEPRE para la vía biliar extrahepática y un poco de la intrahepática, y también la colangioscopía, pero aquí el que toma mayor importancia es el ultrasonido endoscópico. El ultrasonido endoscópico combina dos técnicas, la endoscopía y el ultrasonido. Esto nos permite una mayor variedad de procedimientos, mayor variedad de indicaciones, tanto diagnósticos como terapéuticos. Nos permite adquirir tejido, en este caso del hígado u otros órganos contiguos, ya que ese canal de trabajo que tiene el ultrasonido endoscópico, que es de mayor diámetro, nos permite tener accesorios que pasan a través de la pared gastrointestinal y lo guiamos o este es guiado por medio de las ondas de ultrasonido que salen y se captan en los receptores de este sensor, lo cual nos permite hacer esos procedimientos. Nos permite evaluar las varices desde sus componentes intramurales, los componentes submucosos, el componente perforante e intraabdominal
y guiar el tratamiento hacia otras partes que no podemos hacerlo de manera convencional por endoscopía. El transductor está muy cercano al hígado, tiene una muy buena rentabilidad diagnóstica para lesiones pequeñas, nos permite evaluar la vía biliar intrahepática, extrahepática, nos permite hacer una evaluación de la vena porta, de la arteria hepática, de las venas suprahepáticas, hacia sus porciones de la vena cava. Pues nos permite ciertas indicaciones, no solamente intrahepáticas, sino también prehepáticas y también poshepáticas. Podemos ver los trombos o en síndromes de enfermedades de Budd-Chiari, entre otros. También tiene la función de elastografía, tiene alta resolución, no utiliza radiación, es un método bastante seguro en ese sentido. Y también podemos utilizar Doppler para la evaluación. Podemos acceder, si fuera necesario, a la vena porta y evaluar lesiones focales o generalizadas de este órgano. Algo muy importante del ultrasonido endoscópico en esta aplicación que es en endohepatología es que el paciente, dependiendo del tamaño del paciente, dependiendo de la edad, dependiendo de las condiciones, si es indicación diagnóstica o terapéutica, en algunos casos puede ser sedación, en muchos casos, en la mayoría de los casos es anestesia general, pero los riesgos de un ultrasonido endoscópico diagnóstico, hacer una evaluación del hígado, de la vía biliar, hacer del páncreas, pancreatobiliar, de los vasos o de las varices esofagogástricas, esofágicas, el riesgo es muy similar a una endoscopia alta, a una videoesófago-gastroenoscopía. Es un estudio que puede ser bastante seguro y las complicaciones o riesgos están más relacionados a los procedimientos terapéuticos dependiendo del mismo. Las indicaciones de la endohepatología, podemos evaluar esta anatomía del hígado y estas condiciones que platicamos, podemos hacer biopsias hepáticas, se pueden hacer mediciones de la presión de la vena porta, que esto ha ido creciendo en los últimos años, ya tenemos un poco más de información acerca de la misma, podemos hacer control de sangrado o podemos hacer profilaxis de sangrado con el mismo, entre otros como la elastografía. El sistema venoso colateral, que ya conocemos a nivel portocava, nos puede generar las varices esofagogástricas, nos puede generar las varices esofágicas, aisladas, o que se comuniquen entre ellas. Esto ya lo conocemos de acuerdo a la clasificación de Sarin, y hay otras clasificaciones de acuerdo al tipo de derivaciones espontáneas que se pueden realizar que también pueden generar diferente tipo de varices esofagogástricas o gástricas aisladas, o incluso que puedan estar aisladas en otros segmentos, como en el intestino delgado. Por medio del ultrasonido endoscópico, como vimos en el paciente del ejemplo que empezamos la plática, en los pacientes podemos ver las diferentes porciones. Cuando entramos por endoscopía, que vemos la mucosa y vemos estos paquetes variciales dilatados de la submucosa que protruyen hacia la mucosa, tenemos una limitación para ver las capas profundas, por lo cual el ultrasonido endoscópico nos permite ver esas capas profundas, ver esa porción perforante y hacia la porción intraabdominal de estas varices, lo cual nos permite dirigir la terapia. Si vemos esta imagen, podríamos ver, aquí definir que esta línea hipoecoica que vemos aquí, que estoy señalando, esa es la pared, eh, esa es la muscular propia de la pared gástrica, del fondo gástrico. Entonces, esto que vemos aquí, que es anecoico, eso es la porción intramural de las varices esofagogástricas. Y lo que vemos aquí que se comunica a través de esta cuarta ecocapa o de la muscular propia, esta es la porción perforante y estas porciones ya son intraabdominales, son colaterales que están de manera intraabdominal. En este caso podemos dirigir nuestra terapia, podemos por medio de la aguja dirigirla a esta porción perforante y al esclerosar esta porción, obliterar esta porción, se pierde el flujo que viene de manera intraabdominal. Entonces estaríamos tratando como esta porción aproximadamente, lo cual nos oblitera el flujo distal, el flujo hacia la submucosa, y no nos afecta pues ese flujo de las colaterales que tenemos de manera intraabdominal, también para
en la manera de lo posible, evitar embolismos. Los objetivos son diagnósticos y terapéuticos, esto nos permite como guiar nuestra terapia. Ese es otro paciente en el cual en la revisión de profilaxis endoscópica también secundaria por hipertensión portal prehepática encontramos varices esofagogástricas GOV1 y GOV2, que se pueden ver hacia la curvatura menor y hacia la curvatura mayor. De primera intención fueron tratadas por endoscopía, las inyectamos en estas porciones, guiadas por fluoroscopía y vimos cómo pudimos comprobar la técnica intravaricial. Entonces, esos dos paquetes variciales de gran tamaño que encontramos por vía endoscópica fueron obliterados. Sin embargo, en su seguimiento, que fue 3, 4 semanas posteriores a esta administración, vimos que persistía al menos un paquete varicial en la curvatura menor. Nuestra pregunta aquí fue si tuvimos una aplicación exitosa de manera inicial de cianocrilato con lipiodol en la primera sesión, si esta todavía podría ser una varice gastroesofágica GO1 que fuera residual, que tuviera todavía flujo, o si realmente ya no tenía flujo. En este caso hicimos la evaluación por medio de ultrasonido y pudimos ver que aunque las varices, estas porciones variciales todavía tenían contenido anecoico, ya no tenían flujo Doppler en su interior y el cianocrilato ocupaba la mayor parte de la luz. Entonces, en este paciente, si yo personalmente no hubiera tenido el ultrasonido endoscópico, pues muy seguramente la hubiera tratado de nuevo, ¿no? La hubiera inyectado de nuevo con el objetivo de obliterarla. Sin embargo, cada vez hemos visto un poquito más esta situación, que cuando tratamos las varices y hacemos el seguimiento y todavía se ven grandes, todavía se ven voluminosas, abultadas, por lo general las volvemos a tratar, pero cada vez hemos visto que muchos de estos pacientes ya no tienen flujo dentro de estas varices y muy probablemente las estamos sobretratando. En una próxima ocasión, si me lo permiten, les presentaré otro caso que fue de un paciente que fue algo similar, tenía varices esofagogástricas, entonces tratamos una GOV1 y tenía una varice esofágica grande. Entonces, cuando hicimos el control, la varice esofágica seguía muy grande, todavía se veía incurgitada, más de 5 milímetros, no se aplanaba la insuflación. Sin embargo, en ese paciente que era una varice esofágica, hicimos el ultrasonido y vimos cómo el contenido del cianocrilato había estado no solamente aquí en la porción del fundus, sino también en una porción del esófago, y esto había obliterado el flujo de la varice esofágica. Vuelvo a lo mismo, si no hubiéramos tenido ultrasonido endoscópico, muy seguramente nosotros la hubiéramos ligado en esa segunda sesión. Sin embargo, con eso pudimos comprobar que no tenía flujo y que no era necesario. El paciente no tenía alto riesgo de sangrado. La obliteración de las varices gástricas, esta se puede hacer por medio de endoscopía, se puede complementar con fluoroscopía. Sin embargo, hay ciertos riesgos, por lo cual su aplicación es limitada principalmente en Estados Unidos y en Europa, por el embolismo pulmonar, cuando se utiliza alto volumen, cuando el flujo es demasiado, puede haber sangrado en el sitio de punción. Si es que puncionamos y al momento de salir, no se ha logrado la polimerización de este adhesivo tisular. También puede haber otro tipo de complicaciones, como la extravasación del adhesivo tisular hacia la cavidad intraabdominal. Por medio del ultrasonido, estas complicaciones se pueden disminuir. Se pueden disminuir ya que el ultrasonido la evalúa en tiempo real ese flujo y también hay una menor variabilidad del interobservador. A todos nos ha pasado, todos hemos estado en sala, vemos un pliegue engrosado o una varice y hay la discusión de si esto realmente es una varice, si tiene flujo en su interior y si necesita tratamiento o si ya es un pliegue engrosado o si es una varice que no se ha colapsado pero que ya no tiene flujo en su interior. Hay varios estudios los cuales han comparado la aplicación de cianocrilato por medio de endoscopía y otros contra ultrasonido endoscópico. Y hay varios resultados interesantes.
Por ejemplo, en este estudio vieron que comparando estos dos grupos de ultrasonido y endoscopía, había una mayor tasa de obliteración a los 3 meses cuando se hacía por ultrasonido endoscópico. Esa obliteración era comprobada también por ultrasonido en esas sesiones subsecuentes. Los pacientes con ultrasonido endoscópico necesitaban menos sesiones en general en comparación con los que se hace por medio de endoscopía. Estas dos razones, porque podemos guiar nuestra terapia, como lo platicamos, a la porción perforante, podemos comprobar que se pierde el flujo Doppler en tiempo real, no sobretratamos a lo mejor a algunos pacientes que ya no lo requieran y podemos controlar mejor el volumen para ver la obliteración de la varice. Podemos también controlar la profundidad. En ocasiones, cuando estamos inyectando una varice por medio de endoscopía, en ocasiones una porción se puede quedar en la mucosa. Eso nosotros infiriendo que estamos dentro de la varice con una técnica intravaricial, pero hay cierto componente que se puede quedar entre la submucosa y la mucosa y eso nos puede generar una úlcera sobre este tipo de varice. Y también hay menos, hasta cierto punto, menos eventos adversos como el sangrado. Sin embargo, hay que mencionar, bueno, esta terapia de adhesivos tisulares, esta terapia de obliteración, se puede complementar todavía con otros dispositivos como son los coils, que son unos pequeños resortes que podemos ver aquí, que tienen algunos polímeros y se administran a través de la aguja que nosotros utilizamos en el ultrasonido. Pasamos ese coil y ese coil se desenrolla adentro de la varice para posteriormente administrar el cianocrilato y eso nos permite controlar la obliteración de la varice y también nos disminuye el riesgo de embolismo. Pues es un buen método. Nosotros actualmente en nuestro centro no lo tenemos, los COEs. Yo los hemos llegado a utilizar, nos han traído para pruebas, pero particularmente en nuestro centro no tenemos nosotros experiencia en niños como sí lo tienen otros centros, como es en Stanford, el doctor Gugi, la doctora Barakat. Ellos son ecoendoscopistas pediatras, tienen muy buena experiencia y su reporte en el 2021 con el uso de estos coils. Aquí podemos ver el ultrasonido endoscópico, aquí podemos ver el transductor del ultrasonido, aquí el canal de trabajo, por aquí sale la aguja y esta visión que nos da el ultrasonido es lo que nosotros vemos aquí. Esta porción que ustedes ven en un semicírculo es el transductor, es este transductor que tenemos y estas son las varices, ¿no? Eso es lo que se logra ver como anecoico y esta porción hiperecoica lineal es la aguja. Entonces, de esa manera, los doctores guían la intervención y aquí están liberando el coil. Entonces, el coil se libera adentro y posteriormente administrado el cianocrilato para una mejor obliteración. En estos pacientes pues, tenían una mediana de edad de 15 años, el éxito técnico y clínico del 100%. Sin embargo, el 25% de estos pacientes generaron nuevas varices esofagogástricas en 5 meses y medio. Entonces, estos procedimientos, como todos los procedimientos endoscópicos para profilaxis, de sangrado, para control de sangrado, justamente cumplen esos objetivos, no cumplen el criterio o el objetivo de modificar la historia natural de la enfermedad, así sea la hipertensión portal cirrótica o no cirrótica, por lo cual sus objetivos son control de sangrado y profilaxis. No hay que perder de vista eso, realmente no curan el problema de base, pero son métodos que nos auxilian en esa profilaxis. En cuanto a la evaluación anatómica, nos permite la evaluación del parénquima, la vía biliar, también podemos hacer elastografía. Ahorita les voy a pasar un video. Y la biopsia hepática ha tenido mayor auge en los últimos años, guiada por ultrasonido. El ultrasonido endoscópico, como podemos ver aquí, entramos por el esófago, llegamos a cavidad gástrica, más o menos aquí en el tercio proximal o en el fundus. Podemos ver el segmento 2, el segmento 3 del lóbulo izquierdo. Posteriormente, si entramos hasta duodeno, podemos llegar al lóbulo derecho, lo cual le da una ventaja al ultrasonido endoscópico para la toma de biopsias, ya que lo podemos hacer de ambos lóbulos de manera simultánea o en el mismo procedimiento con la misma aguja
vía transgástrica y vía transduodenal. Nos permite hacerlo en evaluación en tiempo real. Este es un procedimiento que algunos autores lo hacen de manera ambulatoria. En lo particular, en nuestro centro lo hacemos, nosotros vigilamos al paciente por 24 horas y lo egresamos, pero no, a lo mejor no tenemos todavía la experiencia que llegan a tener otros centros. Y los requisitos son plaquetas mayores de 50.000 e INR menor de 1.5. En cuanto a la comparación de este ultrasonido endoscópico contra otros métodos como la biopsia percutánea o la transyugular, uno de sus principales beneficios es que, como les platico, puede ser de los dos lóbulos, del lóbulo derecho e izquierdo, a diferencia de la transyugular. Y la percutánea muchas veces también puede ser del lóbulo derecho e izquierdo, pero dependiendo de las características del paciente. Las contraindicaciones son similares. El tiempo de recuperación, cuando lo hacemos cuidado por ultrasonido, es bastante rápido, como algunos autores lo sugieren. En cuanto a la comparación de los espacios porta que nos pueden dar cada una de estas biopsias, depende mucho del material. En general, las tres pueden tener una buena rentabilidad diagnóstica. Sin embargo, la principal limitación que tenemos en el ultrasonido endoscópico para las biopsias hepáticas es el costo. Se aumenta el costo por la renta del equipo, por la aguja principalmente. Entonces, actualmente la indicación para una biopsia hepática guiada por ultrasonido endoscópico es cuando un paciente tiene indicación de otra endoscopía. Por ejemplo, cuando vamos a hacer tamizaje de varices, cuando hay control de sangrado, cuando queremos hacer profilaxis endoscópica. Y hay algunos autores que mencionan muchas otras más. O sea, puede ser desde un paciente que está en abordaje y tiene indicación que tiene en abordaje de reflujo y tiene indicación para endoscopía y además necesita una biopsia hepática, aunque no sea algo lo más común, pues este paciente sería el paciente ideal porque sería en un mismo procedimiento. También un paciente que va a ser sometido a un procedimiento pancreatobiliar, una CEPRE, pues es el procedimiento ideal también para la biopsia hepática. Este artículo salió este mes, me parece, no, el mes pasado, perdón, de febrero. Na- eh, se, Se publicó en el JPGN y es la experiencia del centro de Cincinnati. Está liderado por el doctor David Vitale. El doctor reporta su experiencia de 3 años, 83 biopsias guiadas por ultrasonido endoscópico en niños y tiene unos muy buenos resultados. Realmente su tasa de éxito es muy buena, éxito técnico del 100%, un éxito en el diagnóstico del 100% es muy buena. La longitud de la muestra hasta de 4 centímetros es excelente, podría ser incluso mayor que una percutánea y el número de espacios porta por biopsia es de 24. Es una muy buena calidad de la muestra. Cabe mencionar que dentro de la metodología de este estudio mencionan que la biopsia, la aguja que utiliza el doctor David Vitale es una aguja muy especializada, es una aguja que no es disponible en muchos de nuestros centros. La aguja que nosotros utilizamos, en cuanto a la cuestión económica, cuesta como 4 o 5 veces menos que esta aguja que hemos tenido buenos resultados. No tenemos tantos pacientes, tenemos cerca de 13, 15 pacientes hasta ahorita, hemos tenido unos buenos resultados, pero este tipo de procedimientos depende mucho del equipo que tengas, la aguja que tengas y como todos los procedimientos es operador también dependiente. La medición de la presión de la vena porta ha tenido un mayor auge en este último año. Anteriormente se presentaba en los congresos, veíamos cómo se hacía, conocíamos este instrumento y este año me parece, o a finales del año pasado, se publicó este artículo de la correlación de la presión portal ya medida por ultrasonido endoscópico contra ese gradiente de presión hepático venoso. Entonces, en estos estudios que apenas se están desarrollando de manera prospectiva en ensayos clínicos, se ha visto una muy buena correlación de 0.82. Entonces, es muy esperado que el ultrasonido endoscópico vaya a tomar un poco más de fuerza en esta indicación, cada vez con más experiencia, que tengamos cada vez mejores recursos y también que ese tipo de dispositivos esté accesible en más países. Y un abordaje
que sea, que también tiene indicación en la endohepatología, es ese abordaje de en una sola sesión se pueden hacer diferentes procedimientos, como la evaluación anatómica, no es lo más relevante del ultrasonido endoscópico, pero hacer una biopsia hepática, medición de de la presión de la vena porta, tamizaje y profilaxis varicial o punción de ascitis. Aquí les quiero presentar un pequeño caso que presentamos en este Congreso Mundial de Gastroenterología Pediátrica en en el concurso de videos. Nosotros reportamos este caso de One Shot Endopathology. Aquí tenemos una paciente de 13 años, la cual tenía 10 meses de evolución, dolor abdominal, ictericia, con elevación de transaminasas, elevación hasta cierto punto de bilirrubinas, con un bilirrubina total de 6,2 a expensas de la directa, EGT también un poco elevada, fosfatasa alcalina, serología estaba negativa y los anticuerpos antimúsculo liso estaban discretamente positivos para su edad. En esta paciente programamos un ultrasonido endoscópico y una endoscopía. Utilizamos un endoscopio lineal. Este es el material que utilizamos durante el procedimiento. De manera inicial, hicimos el tamizaje varicial, hicimos la biopsia y posteriormente hicimos el seguimiento endoscópico por medio de ligadura de bandas y obliteración por ultrasonido endoscópico. Pues en este primer procedimiento, aquí vamos a ver algunas imágenes en la cual evaluamos la vía biliar. La vía biliar estaba normal, el diámetro, queríamos descartar que estuviera obstruida la vía biliar por el patrón colestásico del paciente, identificamos la vena porta, aquí vemos también la vena porta hacia su porción, hacia la vena mesentérica superior y hacia la vena esplénica. Llegamos al cuerpo del páncreas, vemos el cuerpo del páncreas, conducto pancreático principal. Llegamos posteriormente hasta la cola del páncreas y de ahí vemos el vaso. El vaso estaba crecido, tenía esplenomegalia la paciente y identificamos ascitis. Aquí podemos ver el líquido anecoico en cavidad abdominal. Pues en este primer procedimiento procedimos a hacer una biopsia hepática para documentar la etiología. Hicimos primero del lóbulo izquierdo, aquí vemos la cavidad gástrica, esta es la aguja, y aquí tomamos una biopsia del lóbulo izquierdo guiado por ultrasonido endoscópico. Aquí podemos ver por vía transgástrica. Llevamos la aguja, cómo va avanzando la aguja. La técnica fue de un paso, una actuación con técnica de succión heparinizada. Y posteriormente de esta parte nos vamos al bulbo duodenal, la D1, el conducto biliar común no está dilatado y hacemos la biopsia del lóbulo hepático derecho por un abordaje transduodenal. Esta es nuestra muestra de 24 milímetros, 14 espacios porta sin complicaciones y éxito técnico. Estos que vemos aquí son las muestras que está aquí enrollada como un espagueti. En ese mismo procedimiento vimos que había varices esofágicas grado 2 que no se aplanaban, no eran confluentes. Y vimos aquí también en este paciente, vimos una GOV1 y vimos una y GOV2. En esta paciente identificamos la porción perforante, esta es la porción intramural. Aquí vemos la cuarta ecocapa que es hipoecoica. Aquí vemos con flujo Doppler, esta es la porción intraabdominal. Intraabdominal, esta es la porción perforante y esta es la intramural. E inyectamos por medio de ultrasonido endoscópico en esa misma porción. Inyectamos, aquí vemos cómo va pasando la aguja y posteriormente aquí administramos el cianocrilato con el lipiodol. Aquí se ve su administración y aquí posteriormente en tiempo real la pérdida del flujo y el cianocrilato en su interior. Tomamos una muestra de ascitis también para ver si era de la misma causa y vimos un gradiente sérico de ascitis de albúmina de 1,6, lo cual era sugerente de que fuera una causa intrahepática o de hipertensión portal. Posteriormente hicimos
la profilaxis endoscópica, estos son los resultados de la biopsia, compatibles con hepatitis autoinmune. Y 3 semanas después, revisamos a la paciente que ya la habíamos ligado. Aquí vemos una cicatriz, las varices esofágicas de alto riesgo estaban erradicadas y las GOV1 y GOV2 estaban obliteradas, por lo cual se cumplieron los objetivos de toma de biopsia y prevención de sangrado. Y vemos el cianocrilato en su interior. La proyección del ultrasonido endoscópico, ya para casi por concluir, es que el ultrasonido endoscópico pueda tener diferentes aplicaciones en la endopatología y principalmente también en niños que podamos tener más información acerca de la misma. Se están diseñando actualmente, están en protocolo de experimentación, el realizar TIPS, ya que se puede colocar desde la vena porta hasta la cava probablemente en algún futuro, no es algo muy cercano, que la medición de la presión de la vena porta, esto pueda estar más accesible a diferentes centros. También ablación de tumores hepáticos por ultrasonido endoscópico es la proyección que puede tener este tipo de técnicas endoscópicas. Y los puntos para llevar a la sala de endoscopía es que el ultrasonido endoscópico tiene un alto éxito técnico, un alto éxito clínico, es seguro en hipertensión portal o en estas otras indicaciones que comentamos. Logra una mayor erradicación de las varices gástricas por medio de cianocrilato, por medio del uso de COILS. Podemos evaluar si el paciente tuvo una obliteración adecuada de las varices o si todavía hay un flujo residual o incluso un sangrado activo, el control de un sangrado activo. Hemos entrado en algunos pacientes, a mí me ha tocado más con adultos, el paciente está sangrando, no ves la cavidad gástrica y entonces por medio del ultrasonido endoscópico puedes ver esa porción y de manera guiada por ultrasonido puedes inyectarlo para poder dar tratamiento a ese tipo de sangrados. Otras indicaciones, la biopsia hepática ha tenido un mayor auge y este gradiente o medición de la vena porta también está teniendo un mayor auge. En pediatría también cabe mencionar que la endopatología pediátrica está en crecimiento, cada vez hay un poco más de literatura, cada vez hay un poco más de centros que lo estamos empezando a hacer. Esto, yo creo que lo más importante o el mensaje a transmitir a nosotros gastroenterólogos, a los residentes, a los fellows, es que hay que conocer las indicaciones, hay que sospechar cuando un paciente se pueda beneficiar de un ultrasonido endoscópico y empezar, o sea, empezar a referir a estos pacientes tal vez con un ecoendoscopista, si hay un ecoendoscopista pediatra o un ecoendoscopista de adultos de confianza, que esté familiarizado y que podamos trabajar en equipo, que nosotros podamos estar con ellos en la sala, que podamos comentar a los pacientes. Yo creo que eso es algo que definitivamente va a ayudar para el crecimiento de esta técnica endoscópica. Y muchas gracias, gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias al capítulo de gastroenterología, doctora Caro, al doctor Rafael, a la doctora Dianora Navarro. Muchas gracias. Nada más decirles que yo me da mucho orgullo estar aquí, me da mucha alegría estar con ustedes. Si hay alguna pregunta, si quieren que discutamos algún caso en particular, con mucho gusto. Por último, nada más agregar que este año también está el Congreso Latinoamericano, el del LASPAGAN, es en México, es en Mérida. Los esperamos en septiembre. Ahí está mi número de contacto. Quien guste venir es bienvenido aquí. Y quien me quiera contactar, yo le puedo invitar unos tacos de cochinita que se comen ahí en Mérida muy ricos y esperamos verlos por acá también. Están todos invitados. Y bueno, te tomamos la palabra, Miguel. Entonces, nos invitaste a todos. A Estamos, todos, doctora. ajá, estamos 67 gastroenterólogos incluidos. Y te Ah, bueno. preparas. Me voy a preparar, doctora. Está bien, pero aquí los esperamos en México, ¿eh? A Un todos. galpón, Mucho un gusto. local enorme para darnos los... Claro que sí, con mucho gusto, ¿eh? Sí los esperamos y Gracias, todos gracias. bienvenidos. Acá también es su casa. Si quieres, por favor, deja de compartir y así nos podemos ver todos. La verdad es que muchísimas gracias. Muy, muy interesante tu presentación. Hola, Diana. Ahora vi que abriste la cámara. Si quieres abrir el micrófono. Que la verdad que este baño de ciencia que nos ha dado el doctor hoy es magnífico, puesto que no tenemos ningún hospital que disponga de ultrasonido endoscópico pediátrico, creo que ni de adultos tenemos disponible en las instituciones públicas, pero la verdad es que se pudiera empezar a trabajar
con El alguno de los Hospital Pérez Carreño. En el Hospital Pérez Carreño, por un tiempo tuvimos el equipo de ecoendoscopia manejado por la doctora María Luisa Clavo y vimos muchos pacientes con problemas pancreáticos, con ellas. Creo que eso se va a reactivar pronto. bueno, El problema que cada endoscopia a veces en las instituciones privadas, entonces es el costo y otras veces no nos quieren hacer el estudio porque son niños. Yo le tenía una pregunta a Miguel. Miguel, encantada de verte, volver a saludarte. Eh, si siempre hablas del uso del cianocrilato, nosotros acá cuando tenemos que hacer una esclerosis de las varices gástricas, utilizamos los medicamentos de rutina que a veces tenemos, como por ejemplo, perdón, el letroziclerol, el polidocanol, no sé en qué momento, si siempre usas cianocrilato, en algún momento usas el otro, sabemos que para usar el cianocrilato se requiere un entrenamiento porque el equipo se puede dañar. Claro, doctor. Muchas gracias, doctora. Gracias por su pregunta y el gusto es mío siempre de saludar a la doctora Dianora. Muchas gracias. Doctora, en cuanto a nosotros utilizamos el cianocrilato con lipiodol en pacientes con varices esofagogástricas, esto nos permite en cierto punto controlar por medio de fluoroscopía. La gran mayoría de las varices esofagogástricas nosotros hacemos apoyados de fluoroscopía, no de ultrasonido. Apenas empezamos a hacer con ultrasonidos ciertos pacientes, cuando tenemos la duda, cuando queremos apoyarnos algo más. Pero la mayor parte de nuestros pacientes lo hacemos con fluoroscopía, el lipiodol nos da ese contraste. Y el beneficio del cianocrilato y con lipiodol en la aplicación de varices esofagogástricas es que nos permite que se pueda administrar de manera intravaricial y que también haya obliteración de esas porciones también perforantes o de esas pequeñas colaterales que tiene, a diferencia del polidocanol, que tiene también, o tiene variedad en su técnica intravaricial o para nosotros la utilizamos solamente en pacientes menores de 8 kilos en varices esofágicas cuando no los vamos a poder ligar. Nosotros utilizamos prácticamente el polidocanol en varices esofágicas y dejamos el cianocrilato para las varices esofagogástricas. Sin embargo, en Estados Unidos, la verdad es que esto es muy limitado. Yo creo que la literatura, el tipo de pacientes que nosotros tenemos es diferente al que se reporta en Estados Unidos porque ellos muchas veces el tener varices esofagogástricas en un paciente con hipertensión portal intrahepática es un paciente que ya está avanzando en protocolo de trasplante, o un paciente con patología prehepática, es un paciente que prácticamente ya está pasando a una derivación portosistémica, un mesorrex, que es algo que nosotros en nuestro medio es limitado. Nosotros tenemos que echar mano de estas intervenciones para prevenir sangrados porque no tenemos tan a la mano el trasplante hepático ni derivaciones como Mesorrex de manera tan accesible. Entonces creo que nosotros tenemos cierta experiencia y lo utilizamos un poco más que ellos por ese tipo de razón. No sé si puedo hacer la otra pregunta. Sí, aprovecha, Dianora, no, Este, esto no es todo el sí, tiempo. fíjate, no sé qué tip pudieras darnos porque a nosotros nos ha pasado, nuestro equipo de trabajo, donde también está Carolina en el hospital, que cuando entramos tuvimos un paciente que le hicimos una ligadura, pero ya cuando estaba en la sala de recuperación, una ligadura de varices esofágicas, estaba en la sala de recuperación. Ujú. Bueno, hubo un evento respiratorio, lo aspiraron, se salió la liga, después teníamos una gran cantidad de sangrado de unas varices gástricas, unas Gold 1, entonces muy difícil uno remover después ese coágulo. Ujú. Entonces uno controló con un tratamiento farmacológico y bueno, en ocasiones los adultos nos recomiendan que hasta podemos tratar de con un asa, removerlo, quitarlo, pero uno lava, lava, lava y a veces el coágulo no desaparece, Padre. está Claro. adherido. Sí, doctora, Nosotros en nosotros, ese paciente le mantuvimos su tratamiento, le empezamos a poner optiótride y el resto del tratamiento, ¿no?
y luego lo revisamos posteriormente, como tú hiciste también un second look, pero no sé si tú tenías un tip que nos pudieras dar. Sí, doctora. Nosotros tuvimos, bueno, sí, sí hemos tenido varios fallas al control del sangrado y hemos tenido varias sangrados tempranos después de una terapia endoscópica. Técnicamente, lo que prácticamente nosotros nos visualizamos, empezamos con el vasopresor, con la terlipresina, el Octreotide, lo que tenemos disponible, y ponemos el procinético antes de entrar. En cuanto vemos que decimos que vamos a entrar, ponemos el procinético. Eso hasta cierto punto en la literatura pues está escrito la eritromicina. Nosotros, si no tenemos eritromicina intravenosa, nosotros no la tenemos, utilizamos metoclopramida o algo en lo que preparamos al paciente para que eso pueda hasta cierto punto ayudar, y es lo que está recomendado. Y técnicamente, endoscópicamente, entramos con un jet que es un poquito viejo, es un irrigador que lo utilizan aquí los adultos, pero que casi no se utiliza, pero tiene mucha presión. Entonces, cuando nosotros tenemos un sangrado, el anestesiólogo lo intuba y entramos con ese jet en el canal de trabajo y prácticamente, doctora, entramos irrigando todo y distendiendo todo el esófago con agua. Cuando es un sangrado esofágico, pues eso nos permite ver como el sangrado a través del agua y tratar de hacer una intervención, ya sea polidocanol o ligadura, lo que podamos. Ya que entramos a cavidad gástrica, ese mismo jet la verdad es que es bastante efectivo, le digo, es muy viejito, o sea, no sé, pero es muy potente. Y lo que hacemos mucho es ese cambio de posición, la verdad es que a nosotros nos sirve bastante. Del decúbito lateral izquierdo al decúbito lateral derecho, el coágulo del fondo muchas veces se va hacia el antro, entonces nos permite visualizar mejor el fondo. Y hemos llegado a utilizar asas, bueno, red atrapapólipos, para quitar ese tipo de coágulos, como agarrar lo más posible y lo traemos, casi como si fuera un besoar. En ocasiones es efectivo, en ocasiones no logramos ver, pero nosotros la verdad, nos preferimos entrar a tratar de ver, a ver la lesión, tratar de darle tratamiento a la lesión. Hay ocasiones que sí podemos, hay ocasiones que no, y si no, pues es seguir con el tratamiento farmacológico. Farmacológico. Ujú. Bien, gracias, Miguel. Muchas gracias a usted, doctora. Muchísimas gracias, buenísimo. Carolina, leemos los Sí. mensajes que hay en el grupo, que hay en el chat, que hay varios. Vamos a ver. Adriano Gales, muy buenas noches. Qué placer Gracias. volver a escuchar al doctor Miguel con este tema tan interesante. Daniel Villalobos, excelente presentación. Felicitaciones, saludos, Daniel. Julián Muchas gracias. Fernández, excelente, gracias. Norman, excelente presentación. Doctor Miguel, Génesis Rebeca, felicitaciones, excelente presentación. Yosabel dice lo mismo. Y Yubisay, excelente presentación. Milton, creo que es el doctor Milton de Nicaragua. Gracias. Tiene doctora Verash de éxitos entre las biopsias realizadas guiadas por ultrasonido abdominal versus endoguiadas. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas? Sí, en niños ahorita no hay un estudio comparativo de ambas técnicas de toma de biopsia hepática. Sin embargo, los resultados reportados de manera separada muestran que las biopsias tomadas por ultrasonido endoscópico tienen una muy buena rentabilidad diagnóstica, tienen menor tiempo de recuperación, tienen también el abordaje de ambos lóbulos. Esas serían las principales ventajas. Yo ahorita consideraría que tienen un muy buen rendimiento diagnóstico. Yo diría que ambas. Yo ahorita no me atrevería a decir que tienen un mejor rendimiento diagnóstico. Depende mucho de la aguja, como lo comento. Nosotros tenemos una aguja un poco diferente, lo cual nos permite llegar a un diagnóstico, pero no logramos lo reportado en otros centros, como el de Cincinnati, como lo comentábamos. Yo creo que no, la biopsia hepática guiada por ultrasonido tampoco es para todos los pacientes, o sea, tampoco lo veo necesario. Depende de los recursos que tenemos en cada hospital. Depende también de la edad del paciente. Nosotros necesitamos que el paciente tenga pese más de 14, aunque lo hemos hecho en mayores de 12, 12 y medio, pero 12 y medio, 14 kilos, que tenga más de 4 años aproximadamente. Entonces, hay algunos requisitos cada una de ellas, pero yo creería que depende de la disponibilidad que tenemos, pero si planeamos hacer otro procedimiento endoscópico, yo creo que es lo mejor.
Magnífico. Andrea Nogales dice, nos vamos para México a nutrirnos de conocimiento y de taquitos. Bien, acá los esperamos. Anelsi Rivera, gracias. Gran nivel, el doctor, gracias por compartir con nosotros su experiencia y casos. Claudiusca comenta que fue excelente. iPhone de Jenny, excelente, doctor, como siempre. Quisiera preguntar, en su experiencia, ¿cuál ha sido el paciente de menor edad al cual le ha realizado ultrasonido endoscópico? Bueno, ya no lo contestó, pero Sí, tenía la paciente, y creo que sí fue una biopsia hepática. Pesaba ella 12 kilos y medio, 12 kilos 600, tenía casi 4 años. La razón de ella hacerle la biopsia hepática es porque había tenido también un sangrado digestivo, entonces esa fue la indicación de la paciente. La principal limitación es que el endoscopio, el ecoendoscopio tiene una punta donde tenemos el transductor que no es flexible. Es una punta rígida, es una punta larga, es una punta que puede llegar hasta 14 milímetros. 14, es un poco más grande que incluso un endoscopio con un tambor o un ligador multibanda. Entonces es grande, o sea, esa es nuestra principal limitación técnica, por eso es el tamaño de los pacientes. alguien preguntó encima de la misma pregunta, de la doctora Samairi, ¿en qué otras patologías tendría indicación el uso de la endoscopia? ¿Ok? El uso, así a grosso modo, se divide en pancreatobiliar, patologías del páncreas como colecciones peripancreáticas, pseudoquistes, necrosis amuralladas de páncreas, eh, pacientes con pancreatitis crónica, que queramos evaluar el conducto, dilatación, estenosis, que queramos hacer una biopsia de páncreas por sospecha de pancreatitis autoinmune, un tumor pancreático, un pseudotumor pancreático. Esas son como las indicaciones más comunes de páncreas. A nivel biliar, si sospechamos que el paciente tenga obstrucción de la vía biliar, como ese paciente que presentamos en el video, el ultrasonido endoscópico tiene una mejor rentabilidad diagnóstica que la colangioresonancia. Nos permite evaluar lesiones más pequeñas, estenosis de la vía biliar, litos de la vía biliar, nos permite hacer ya procedimientos más avanzados que no son muy comunes en niños, derivaciones biliodigestivas como coledocododenos, como hepático gastroanastomosis. Hay otros procedimientos ahí terapéuticos bastante avanzados y la evaluación de lesiones de la pared gastrointestinal, por ejemplo, lesiones subepiteliales como pueden ser páncreas ectópico, lipomas, como pueden ser ya otro tipo de lesiones con potencial maligno, sarcomas, o cuando vemos algún tumor un tumor mucoso, un tumor epitelial, para ver la extensión de esta lesión. Y hay otras indicaciones también en la patología anorrectal. El ultrasonido endoscópico nos permite evaluar la morfología del complejo esfinteriano, ver que nos permite ver que el esfínter anal interno, el esfínter anal externo, el músculo puborectal, que estén íntegros o si hay alguna disrupción, alguna fístula. Tiene varias indicaciones y están en crecimiento, esofagitis eosinofílica, también tiene ciertas indicaciones, estenosis esofágicas. Hay varias, la verdad es que y está creciendo. Muchísimas gracias. Kelly pregunta sobre el peso mínimo de los pacientes. Ya nos dijo que 12,5 kilos, el de menos, pero preferiblemente de 14. Sí, la Oh, literatura, 14, 15 kilos, doctor. Sí. exacto. Oppo dice excelente contenido. Gracias, doctor Miguel. El doctor Milton, ¿has usado spray de adrenalina con jeringa de forma parecida al hemospray directo a varices gástricas? ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de aplicar esa técnica de manera empírica, quizás? No, doctor, honestamente no. No sé si el doctor Milton, gusto en saludarlo, doctor. No sé si el doctor tendrá algo de experiencia en eso. Honestamente yo no, pero suena interesante y es un recurso que podemos tener en la mayoría de nuestros centros. Cierto, totalmente. José Zapata, buenas noches, doctor. Excelente conferencia, Ah, gracias. ¿Tienes? quería comentar nosotros, Milton, ¿cómo estás? Él ha mencionado eso del uso de la adrenalina. Nosotros lo usamos no tan, o sea, que fuera una cosa catastrófica que no logramos controlar y uno no ve con dónde realmente está el sangrado. Nos ha pasado varias veces en pacientes en terapia intensiva.
pero sí lo hemos empleado en aquellos casos en donde tenemos unas varices gástricas bueno, que no dejan de sangrar y por lo menos para controlar hemos utilizado el catéter spray con la dilución de adrenalina que usamos, que ahora usamos más, en vez antes una en 10, ahora usamos una en 20.000 y así hemos podido controlar. Esa es la experiencia que hemos tenido en el hospital Pérez Carreño, con el uso de la adrenalina. Doctor Milton, si Igualmente, gracias, muy amable. Nosotros lo hemos usado en especial varices esofágicas y algunas gástricas con la dilución 1 en 10 y sí nos ha permitido tener un momentito de disminución del sangrado y poder visualizar el sitio donde podemos hacer ligaduras o el sitio donde podemos hacer la fisioterapia. Entonces, es como algo empírico, pero no sería malo los muchachos que están haciendo más procedimientos ver, hacer un estudio de comparación entre demo y la adrenalina, que es la que tenemos más a favor de nosotros, de nuestros países. Gracias. gracias, doctor. Bueno, es una opción, por supuesto, como para reflexionarla. José Zapata, buenas noches, doctor. Excelente conferencia, gracias. ¿Tiene experiencia en embolización por ultrasonido endoscópico de hiperesplenismo? No tengo experiencia, la verdad no tengo experiencia y no conozco mucho acerca de ello, honestamente. Es interesante. Pedro Macuarisma, felicitaciones, doctor, por su presentación. Quería preguntar si estos COLI usados para embolizar son iguales a los usados en cardiología intervencionista o hay alguna modificación para su uso en gastroenterología. Son los mismos, solamente los diámetros y la longitud se deben de utilizar algunos específicos para que pasen a través de la aguja que utilizamos en el ultrasonido endoscópico, pero son los mismos y el distribuidor es el mismo que utilizan en hemodinamia también. Ujú. Perfecto. Pedro Sivira, buenas noches. ¿Cuál es la aguja USA, FNA o FNB? Ujú. Depende de la indicación, la aguja para hacer aspiración o para hacer algún procedimiento terapéutico es una FNA, es Fine Needle Aspiration, son por sus siglas en inglés y por lo general se utiliza una de 19 gauge. En el caso de hacer un procedimiento diagnóstico como una biopsia hepática, como una biopsia de páncreas, utilizamos una FNB que nos da más arquitectura, nos conserva mejor el tejido en comparación de la FNA que utilizamos, por ejemplo, en cistogastroanastomosis, cuando drenamos colecciones peripancreáticas, utilizamos las FNA, pero biopsias FNB. Gracias. La doctora Eliana González del Hospital de Niños de Caracas nos dice, buenas noches, doctor Miguel. Nosotros en nuestro hospital utilizamos el cianocrilato vía endoscópica y el riesgo que tenemos tanto con el cianocrilato de que dañe el endoscopio lo tiene igual con la aguja del ultrasonido. Sí puede serlo, sí podemos tener el mismo riesgo, la técnica es similar. Yo primero, gusto en saludarla, doctora Ileana González. Me da mucho gusto saludarla por este medio. Y sí, tenemos el mismo riesgo. La aguja es más grande, es mucho más grande que la aguja que utilizamos por endoscopía, pero el riesgo de que se tape el canal de trabajo, que se lastime el lente por el cianocrilato, también nosotros lo tenemos y los cuidados son muy similares. Bien, hasta ahora es un gusto, Miguel, igualmente, dice la doctora Eliana. Carolina. Bueno, para todos, en nombre del capítulo de gastroenterología de la Sociedad Venezolana de Pediatría, es un honor haber compartido contigo, Miguel. Realmente es un honor y aunque es profundo el tema y para algunos será árido y sobre todo algunos residentes que no han compartido esta experiencia a través de tu charla, nosotros desde el capítulo de gastroenterología que quisimos empezar nuestro año contigo. Esto ya estaba prometido desde el año pasado y realmente es un honor. Hemos compartido pacientes del hospital, los cuales te he presentado y he escuchado tu sabio consejo y lo hemos transmitido a toda la unidad de gastropediatría del Pérez Carreño y realmente es un honor